Muy bien, hermanos, saludamos a cada uno de ustedes y estamos siempre llenos de mucho gozo al entrar en la palabra de Dios y estudiarla y recibir de ella ese crecimiento tan grande que esa es la finalidad con que Dios nos da su palabra, el crecimiento de nuestra vida espiritual. Recordemos que la Biblia es un alimento y justamente en uno de estos pasajes que veremos, el ángel le da al apóstol Juan el librito, la palabra de Dios, y le dice el Señor a Juan: come el libro, cómelo. Y así es la Biblia. Varias veces en la Biblia está esta figura, ¿no? Comí el rollo que Dios me dio, en el antiguo rollo, que eran los libros, unos rollos, y el profeta comió el rollo. Y lógicamente no se está comiendo el pergamino, es para discernirlo espiritualmente, ¿no? Espiritualmente se discierne, es como también la Biblia dice en Romanos, dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y al oír no se está refiriendo simplemente al oído, al sentido del oído, se está refiriendo a que Dios habla a nuestro corazón. Amén. Oímos la voz de Dios no en el oído, sino en el corazón. Aleluya. Y por eso el Señor repite tantas veces, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, espiritualmente escuchar. Y al comer el libro que le da el ángel a Juan, le dice: come el libro, porque de ahí vas a profetizar. Y el apóstol dice: yo comí el libro. Por supuesto, es en un sentido espiritual eso también. Ahora estaba, hermanos, recordando algo que sucedió en esta semana que pasó. Tuve una experiencia un poco triste para mí, porque uno de los videos, el último video, el número 2, el penúltimo, el video número 12, que tiene el tema del anticristo, fue borrado de YouTube. Ustedes saben que subimos a YouTube los videos y la empresa YouTube me mandó mensaje diciendo: su video, que se titula El Anticristo, ha sido removido porque la razón es que puede incitar al odio o a la violencia. Y fíjense ese pretexto, ¿no? Ese pretexto tan absurdo. Es como al Señor Jesús, que le dijeron los fariseos, que se habían vuelto sus enemigos, le dijeron: este hombre echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús entonces más adelante él dice: si al Hijo del Hombre, si al Hijo del Hombre llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y ese video del anticristo no lo podemos volver a subir en YouTube. Estamos tratando de encontrar otra manera, otra página web donde se permita subir videos. Tal vez no sea el único que nos retiren, ¿no?, de la enseñanza, pero eso nos hace ver cómo el mundo siempre es enemigo del Evangelio. La enseñanza bíblica dice ese pretexto de quitar el video, que puede incitar al odio y puede incitar a la violencia. Es decir, se habla la verdad de Dios y se toma un pretexto para quitar de ahí la verdad de Dios. ¿Cómo será en el tiempo de la tribulación? ¿Quedará la Biblia todavía? Quedará la Biblia no solamente de manera impresa, quedará de manera digital en millones de lugares, de páginas de internet. Y el anticristo intentará quitar de la faz de la tierra todo lo que es la Biblia, pero no podrá sacarlo totalmente. Tampoco podrá el anticristo sacar de la mente y el corazón de muchas personas que oyeron el Evangelio, pero no se convirtieron al Señor, solamente escucharon, entendieron el mensaje de Cristo, pero no creyeron, no entregaron su vida a Cristo. Esas son las personas que nunca se convirtieron, estarán ahí, quedarán en la tribulación. Se quedará, porque toda persona que ha creído en Cristo será llevada de este mundo en el rapto de la iglesia. Aquellas personas que recibieron el Evangelio, allí podrán convertirse al Señor bajo persecución. Y también quedará todavía, a pesar que quieran destruir la Biblia, todavía quedará en muchos lugares la palabra de Dios. Y será clandestino, eso estoy seguro, estamos seguros.
El anticristo querrá borrar de la faz de la tierra toda huella acerca de Dios y de su palabra, pero clandestinamente quedará, y los que revisen y lean la Biblia de manera clandestina, o sea, prohibida, podrán entender el mensaje del Evangelio. También estarán los testigos que Dios pondrá para evangelizar el mundo, 144,000 de las 12 tribus de Israel. Ellos serán los evangelistas al mundo entero. Recordemos que los judíos están en el mundo entero y saben todos los idiomas del mundo, prácticamente ellos, al estar en cada país del mundo. Y estos israelitas, 144,000, no gentiles, 144,000 israelitas de las 12 tribus de Israel, llevarán el evangelio a todo el mundo, y a través de ellos también se convertirán muchas personas, ¿no? Bueno, entramos al tema 14, el ángel y el librito y los dos testigos de Dios en la segunda mitad de la tribulación, porque aquí estamos ubicados en la segunda mitad de los 7 años. Recordemos que hasta aquí han habido 6 trompetas. Y las últimas trompetas son también llamadas los 3 ayes. La trompeta 5, la trompeta 6 y la 7ª trompeta. El capítulo anterior, el ángel exclama: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, porque sobre ellos vendrán estas 3 últimas trompetas terribles, 3 plagas terribles de parte de Dios. En el capítulo 10 se anuncia que al toque de la 7ª trompeta, el misterio de Dios por fin se consumará. Se cumplirá todo lo anunciado en los profetas del Antiguo Testamento acerca del reino de Dios, acerca del reino del Mesías. Y vamos a leer eso también, el anuncio de que con la 7ª trompeta se cumplirá finalmente la venida del reino de Dios. Leemos Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco del cielo estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Un ángel poderoso vino del cielo, y es importante siempre analizar bajo qué apariencia Dios pone a estos ángeles. Vestido de una nube, las nubes, ¿no? En donde el Señor fue al cielo, el Señor Jesús, y también vendrá sobre una nube. Y el arco del cielo, o sea, el arco iris, estaba sobre su cabeza. Es el mismo arco iris que rodea el trono de Dios mismo en el cielo. Dice allí también, hemos leído ya anteriormente, Dios el Padre sentado en su trono en el cielo. Pero alrededor de su trono estaba el arco iris, y no solamente medio arco, sino un arco completo, como realmente es el arco iris. Desde los aviones se puede ver el arco iris completo, un círculo completo, y así. Ahora, ¿qué significa el arco iris sobre la cabeza? Puede significar, ¿no?, la majestad, la belleza de la presencia de Dios, porque el mismo arco iris está rodeando el trono de Dios. Su rostro era como el sol, resplandeciente como el sol, no como Satanás que se esconde bajo las tinieblas, ¿no? El reino del diablo es el reino de tinieblas, de oscuridad. Pero el reino de Dios es resplandeciente como el sol, y el rostro del ángel es así. Sus pies como columnas de fuego, y siempre donde encontramos fuego en la Biblia indica el juicio de Dios. El juicio de Dios. La ira de Dios sobre el pecado. Ese es el fuego que lleva el ángel en sus pies. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre la mar y el izquierdo sobre la tierra. El ángel, ¿no?, se paró en la tierra, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león brama. Ahora, la voz del león es la más fuerte entre los animales de la tierra. Los biólogos dicen cuando el león en las noches sobre todo brama y
y más que nada en la época de celo, al final del verano, un león macho ruge, se puede oír su rugido hasta 8 kilómetros de distancia. Y si alguna vez han visto en el circo un león, ¿no? Es terrible la fuerza del rugido del león. Y el ángel clamó con voz tan grande como la de un león, el ángel poderoso. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, o sea, hablaron palabras esos 7 truenos. ¿Qué son los 7 truenos? Bueno, no sabemos, pero son voces de Dios indudablemente, ¿no? Que hablaron 7 veces cada trueno, en total 7 voces de los truenos. Yo las iba a escribir. Entonces Juan escuchó, porque todo lo que él está viendo y está escuchando, lo escribe Juan para el libro de Apocalipsis. Pero en este caso, dice Juan, yo iba a escribir lo que dijeron los 7 truenos. Ahora, la voz del trueno no es una voz pequeñita, ¿no? Es una voz estruendosa, justamente. Enorme sonido de los truenos. Y así es el mensaje de Dios. Es un mensaje de autoridad. No es como cuando muchas veces lee usted algún libro de teología, a veces libros cristianos, y lamentablemente lo que hacen a veces estos libros es, bueno, tenemos este pasaje bíblico y sobre este pasaje bíblico hay 3 interpretaciones. Y la primera interpretación y la segunda interpretación. ¿Qué autoridad de Dios puede haber cuando el autor del libro le dice, hay 3 interpretaciones, usted escoja la que mejor le gusta? Eso no es así la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es una sola interpretación, la correcta, y todo lo demás no es correcto. Eso hemos estudiado también, recuerdan, en este otro estudio, ¿no? La Biblia, el libro que nadie conoce y que todavía nos falta completar aquel estudio. Y nunca se van a producir 2 o 3 interpretaciones. Siempre hay una sola interpretación, que es la del Espíritu Santo. Y cuando el predicador no tiene autoridad, entonces, si Dios no tiene autoridad, ¿quién tiene autoridad? Por eso, la voz de autoridad de Dios, porque los truenos hablan de parte de Dios. Y la voz del trueno es terriblemente fuerte, por supuesto, ¿no? Yo las iba a escribir, dice Juan, y oí una voz del cielo que me decía, Dios le ordena que no escriba, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Indudablemente era algo muy importante, porque si no, los truenos no hubieran dicho estas 7 frases que hablaron, 7 mensajes. Son muy importantes. Pero ¿saben qué? Dios las guarda en secreto todavía. Seguramente cuando venga ese momento en la tribulación, el mundo entero lo escuchará. Mientras tanto quedan en secreto esos 7 mensajes. ¿Y por qué? Porque hay algunas cosas que Dios ha reservado y no nos ha dado a conocer. Algunas cosas, algunas pocas cosas en realidad. Muy pocas son, pero Dios guarda algunas cosas en secreto. Una de las cosas para mencionar de paso es, por ejemplo, el misterio de la Trinidad. No hay una explicación humana, no hay una explicación lógica para la Trinidad, porque son 3 personas diferentes. Uno es el Padre, Dios el Padre, y luego Dios el Hijo. Y en tercer lugar, Dios el Espíritu Santo. Cada uno es una persona diferente. Sin embargo, los 3 son un solo Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. Pero son 3 personas. Ahora, explicación, no me pidan porque yo no la tengo. Nadie tiene una explicación para ese misterio de Dios. Y ese es un ejemplo de cosas que pertenecen solamente a la mente de Dios, cosas secretas de Dios.
en Deuteronomio 29 dice lo siguiente, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley, de la palabra de Dios. Las cosas reveladas, ¿en dónde están? Todo lo que Dios ha revelado está en su palabra. Pero sí hay algunas cosas que Dios ha mantenido en su secreto. Luego continuamos en Apocalipsis 10. A ver, esperamos un poquito esta bulla. Siempre a esta hora viene, ¿no? Sí. Siempre viene a esta hora y nos interrumpe. Bueno, dice Apocalipsis 10, versículo 5. Y el ángel que yo vi estar en pie sobre la mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo para jurar. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y la mar y las cosas que en ella están, que el tiempo no será más. Y el ángel de parte de Dios jura: hasta aquí llegó el tiempo del hombre, hasta aquí llegó el tiempo de Satanás. No habrá más tiempo para Satanás y para su reino. Eso es lo que el ángel va a jurar solemnemente. Y sigue diciendo el ángel, ¿no? Pero que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos los profetas. En todo el Antiguo Testamento Dios anuncia: esto vendrá. El reino de Dios, el reino del Mesías vendrá. Y el ángel jura entonces que en el momento que toque la séptima trompeta, se consumará, se cumplirá. Nunca más el tiempo para el diablo y para su reino diabólico. Ahora, la trompeta séptima todavía suena en el siguiente capítulo, que es el capítulo 11. Hoy día no lo vemos. Pero el ángel anuncia: hasta ahí llegó Satanás en su reino, y ahora viene el reino de Dios. Se cumplirá la venida del reino de Dios. Satanás será derrotado completamente. El Señor instalará su reino en este mundo. Ahora Juan tiene que comer un librito, la palabra de Dios, una parte seguramente de ella. Es lo mismo con la Biblia es para comerla. Hermano, nosotros comemos 3 veces al día, ¿no? Y a veces, por la escasez, de repente 2 veces al día nomás comemos. Pero nadie come para 1 vez a la semana. Cada día mínimo, y eso, ¿no? 2 veces. Bueno, la Biblia es para comerla. ¿Cómo es? Siempre me asombra a mí cómo Dios es tan exacto y tan práctico para nosotros. Porque Dios no usa palabras teológicas. Los teólogos, los hombres han inventado muchas palabras difíciles. Yo nunca las uso porque no me gustan esas palabras teológicas. Soteriología, jamartología, angelología, etcétera, y tontería y media de estas palabras teológicas que Dios no usa esas palabras. ¿Saben qué Dios dice para estudiar su palabra? Ni siquiera Dios dice: estudia mi palabra. Dios dice: vas a comer mi palabra, cómela. La Biblia es para comerla. Igual que uno come el alimento, para eso es la Biblia, para comerla. Lógicamente, no voy a comer papel, pero es espiritualmente, por supuesto, ¿no? Y ahí, entonces, el sabor de la Biblia es dulce, pero al entrar en nuestro ser, trae un amargo sabor de sanidad y de arrepentimiento. Muchas veces los remedios son amargos, ¿no? Los niños no quieren comer, a veces de sabor feo.
cuando éramos niños nos daban, en mi casa me daban mis padres, aceite de hígado de bacalao, una cuchara de aceite de hígado de bacalao. No sé si todavía existe, pero era feísimo el aceite, daba ganas de vomitar. Bueno, pero era un gran remedio y sigue siendo la vitamina D. Los remedios muchas veces son amargos. La Biblia es un remedio amargo, pero en la boca, cuando uno la come, es de sabor dulce. Y cuando entra en nosotros, produce un amargo sabor de arrepentimiento y de sanidad espiritual. Esa es la obra que hace la Biblia, como cuando uno come. ¿Qué es lo que hace el alimento? Nutre profundamente nuestro cuerpo, la comida. Y eso es la Biblia, por eso dice que la Biblia es para comerla y también para meditarla. Capítulo 10, verso 8. Y oí la voz del cielo que hablaba conmigo otra vez y que decía: anda y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre la mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librico. Y él me dijo: tómalo y devóralo, y él te hará amargar tu vientre, empero tu boca será dulce como la miel. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librico. Ahora, un favor, hermano, alguien puede ir y de alguna manera hay que hacer que los niños no hagan bulla, ¿ya? No deben hacer bulla. Están ahí tal vez sí, pero no hacer bulla. Tómalo y devóralo, y él te hará amargar tu vientre, empero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librico de la mano del ángel y lo devoré. Ahora recuerden que estamos usando la versión Reina Valera de 1865. Por eso encontramos palabras antiguas. ¿Por qué usamos esta Biblia? Ese es un tema para otra predicación entera, para otra enseñanza. Pero en realidad ya hemos enseñado antes por qué usamos esta Biblia, 1865. Una de las razones es por los derechos de autor. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga derechos de autor, pero la sociedad bíblica se atribuye el derecho de autor? Es decir, está prohibido, por ejemplo, que yo pueda usar la Biblia Reina Valera del año 60. No la puedo usar, está prohibida. En la iglesia sí, pero no la podemos usar para el internet. Entonces, esa es solo una de las razones. Hay otras varias que usamos Reina Valera 1865. Por eso encontramos palabras antiguas y que se pueden entender, no hay problema, ¿no? Y tomé el librico de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y después que lo hube comido, fue amargo mi vientre. Y él me dijo: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Es decir, él come el libro de Dios y entra en su vientre, figuradamente, claro, y luego que ha entrado en él, entonces ya está listo Juan para seguir profetizando la palabra de Dios. La palabra de Dios abunda en nosotros si nosotros la comemos, la palabra de Dios. Ahora, toda comida es para saborear, ¿no es cierto? Y el único que no saborea es cuando uno está enfermo, no tiene hambre. Pero normalmente toda comida va a ser deliciosa. Es el mejor momento del día, ¿no? Uno está cansado, llega la hora del almuerzo, bueno, vamos a almorzar. Y luego dice, barriga llena, corazón contento. Entonces es lo mismo con la Biblia, es igualito, ¿no? Igual. Seguimos. Ahora en el capítulo 11 encontramos a los dos testigos que hablarán de parte de Dios en la segunda mitad de la tribulación, porque ahí estamos ubicados. ¿Recuerdan? Hay 4 recorridos de la tribulación. Estamos en el segundo recorrido que enfatiza la ira de Dios y se concentra este segundo recorrido en la segunda mitad de la tribulación, que también es la parte más terrible de la tribulación, es la segunda mitad. Entramos al capítulo 11, los dos testigos. Y fueme dada, Apocalipsis 11:1, fueme dada una caña semejante a una vara, y el ángel se me presentó diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El templo de Dios, el único que hay, el único templo verdadero en el mundo entero es aquel que está en Jerusalén.
Bueno, en este momento no está porque fue destruido, eso fue un castigo de Dios también. No hay templo, pero está la ciudad de Jerusalén. Y según lo que está escrito en la Biblia, el templo será reconstruido, ¿no? ¿En qué momento? Muy pronto seguramente, antes de la tribulación, se reconstruirá el templo que actualmente no existe, pero ahí sí, ya está reconstruido y tiene que medir. Empero, le dice el ángel, echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses, 3 años y medio, ¿no? 42 meses, la segunda mitad de la tribulación. Los gentiles invadirán el patio que está fuera del templo, porque nunca en el tiempo de Israel le era permitido que los gentiles entrasen al templo de Dios. Nosotros somos gentiles, pero nosotros hemos entrado a la gracia de Dios. No necesitamos entrar al templo de Jerusalén, no es necesario. Además, estaba prohibido que los gentiles entrasen al templo de Dios. Y esto es anormal. Los gentiles han invadido el templo de Dios durante 42 meses. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por espacio de 1260 días vestidos de saco. Es decir, el saco era una ropa rústica, justamente como los sacos antiguos, que un saco de papas, no, esa tela toda rústica, que ya no hay porque usan de plástico, pero ese es el saco. Lo usaban el saco para funerales, para mostrar luto, tristeza, arrepentimiento, se vestían así, de esa ropa tan rústica. Así estaban vestidos estos 2 testigos. Ahora, un detalle aquí de paso que también decimos, los días proféticos, los años proféticos en la Biblia son exactamente 360 días. El año profético de Dios no es 365, sino 360 días es el año profético. No el año calendario, el año de Dios para la profecía es 360 días. Y uno multiplica 360 por 3 años, más medio año, 180 días, entonces nos da exactamente 1260 días. 3 años y medio proféticos de Dios. Estarán los 2 testigos en la tribulación. Estas son las 2 olivas y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, así es necesario que él sea muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieren. Los 2 testigos, sin ninguna duda, sin lugar a ninguna duda, estos 2 testigos son Moisés y Elías. Y lo vamos a demostrar por qué. Los hebreos mencionaban siempre a la Biblia, o sea, al Antiguo Testamento para ellos, ¿no? Lo mencionaban la ley, como la ley y los profetas. Siempre decían así. Aún el Señor Jesús usa estas palabras. La ley y los profetas llegaron hasta Juan, dice Jesús mismo. Es decir, la Biblia del Antiguo Testamento llega hasta Juan el Bautista, el Señor Jesús lo dice. Así que la Biblia era llamada la ley y los profetas. Algunas veces añadían también la palabra salmos y decían la ley, los profetas y los salmos, o sea, los escritos poéticos, proverbios, Eclesiastés, los salmos, etc. Pero generalmente solamente decían la ley y los profetas. Moisés siempre representa a la ley. Claro, con él vino los 10 mandamientos, ¿no?, a Israel. Y Elías representa a los profetas. También ellos mismos, ellos 2, aparecieron en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. El Señor Jesús les explica
Hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Y en esos días tomó a algunos, o sea, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó a un monte. Y se transfiguró el Señor delante de ellos. Y el resplandor del Señor Jesús era como el sol. Y aparecieron al lado de Jesús Moisés a un lado y Elías al otro lado. Entonces siempre la importancia tan grande de ellos dos, Moisés y Elías, porque Moisés representaba la ley, el pacto de la ley de Dios. Y Elías representaba el tiempo de los profetas. Ahí podemos ver, ¿no? Bueno, también hay un pasaje de Zacarías en el Antiguo Testamento que no lo tenemos aquí, pero voy a leer una partecita de Zacarías capítulo 4. Antes de Malaquías, antes de Mateo, Zacarías capítulo 4. Y aquí nos está hablando también de ellos dos, de Moisés y de Elías. No voy a leer todo completo, algunos versículos de Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Disculpen. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa lámpara de oro, el candelabro de oro que lleva 7 brazos, que estaba dentro del templo de Dios, señala al Espíritu Santo mismo, porque el candelabro es de oro, es decir, es divino, porque lo que es de oro en la Biblia es lo divino. Y arde con aceite de olivo, y el aceite de olivo en la Biblia es con exactitud el Espíritu Santo. Luego seguimos ahí en Zacarías capítulo 4, versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Fíjese que en Apocalipsis dice son los 2 olivos. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fíjense la referencia, exactamente igual que en Apocalipsis, ¿no? Los 2 olivos, le dice el ángel, son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y eso lo vemos allí, en Apocalipsis. Estos son los 2 olivos, Moisés y Elías, mencionados también en Zacarías, y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. En Zacarías dice igual, los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, igualito, ¿no? Muy bien, seguimos leyendo. El poder milagroso de ellos dos es el mismo. El poder milagroso que tuvo Moisés y que tuvo Elías es el mismo de ellos dos. Moisés tuvo el poder de Dios, claro, no era el poder suyo, convertir el agua en sangre como en Éxodo. Y además de eso, Moisés
de parte de Dios desató las 10 plagas en Egipto. Por eso Apocalipsis dice, tienen poder de enviar toda plaga sobre la tierra, como lo hizo Moisés ya en el Antiguo Testamento. Así que no hay duda alguna de que ellos dos son Moisés por un lado y Elías también. Elías tiene el poder ahí en Apocalipsis de cerrar el cielo para que no llueva, como lo hizo Elías en el tiempo antiguo también, en la tierra de Israel. Seguimos leyendo Apocalipsis 11, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recordemos, hemos hablado hace 2 semanas, cuál es uno de los nombres, bueno, el nombre más frecuente que Dios le da al anticristo, ¿cuál es? La bestia. 37 veces Dios le llama la bestia al anticristo, aquí en Apocalipsis. La bestia, el anticristo, hará guerra contra Moisés y Elías. ¿Y qué sucederá? El anticristo los vencerá y los matará a ellos dos. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquella grande ciudad, que es la ciudad de Dios, fue llamada a ser y sigue siendo llamada a ser la ciudad de Dios, pero por su condición de rebeldía ante Dios, espiritualmente Jerusalén es llamada entonces la Jerusalén rebelde, ¿no? Sodoma y también Egipto. Esta es una vergüenza muy grande para la ciudad de Jerusalén. Decirle Egipto es una cosa aborrecible para un judío. Tú eres un egipcio, es como si le estoy insultando a una persona judía. Tú eres egipcio. Y así Dios le llama por la rebeldía de Jerusalén, Sodoma y Egipto. Allí estarán los cuerpos muertos de Moisés y de Elías. Un detalle también aquí, recordemos que Elías no murió. Él fue llevado en un carro de fuego al cielo. Ahora, el cuerpo de Moisés quedó en la cumbre del monte. Y su cuerpo, los hebreos no pudieron tomarlo ni enterrarlo. Dios llevó el cuerpo de Moisés. Ahora están muriendo porque el anticristo los ha matado a los dos. Y de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de las naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcro. Será una fiesta para el mundo ver a Moisés y Elías que ya murieron, y pondrán sus cadáveres como una señal de su victoria, ¿no? Ahí estarán exhibiéndose 3 días y medio el cadáver de Moisés y el cadáver de Elías. Y los moradores de la tierra, fíjese esta frase, ¿no? Los incrédulos, los moradores de la tierra, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Otra vez, los que moran sobre la tierra, los que moran sobre la tierra. Personas que no creen en el Señor, porque los que creen en Cristo no son llamados moradores de la tierra, son llamados santos, los santos de la tribulación. Así como en el día de hoy, todos nosotros, Dios nos llama los santos del tiempo de la iglesia. Y en la tribulación ya no estará la iglesia, pero estarán los santos de Dios, los que creerán en Cristo y serán perseguidos hasta morir. Pero los incrédulos son llamados los moradores de la tierra, simplemente, ¿no? Ellos se alegrarán, se enviarán regalos, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, aquí está la victoria de Dios, porque 3 días y medio ahí los cadáveres, ¿no? Exhibiéndose, no como un funeral, porque el funeral de una persona es una sepultura honrosa, ¿no?
la persona recibe honra en el funeral para enterrarlo. Pero este es al revés, este es para deshonrar el cuerpo de los dos profetas, exhibiéndolos allí. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se enestaron sobre sus pies y vino grande temor sobre los que lo vieron. Resucitaron en frente de todo el mundo. Resucitaron, y para que no quede duda, después de 3 días y medio. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Están exhibidos ahí para regocijo del mundo incrédulo Moisés y Elías, sus cadáveres. Y a los 3 días y medio resucitan, y no solo resucitan, sino que habla una voz del cielo: subid acá. Y ellos dos suben al cielo con cuerpo resucitado. Y sus enemigos los vieron cuando esto sucede. Y en aquella hora, y la gente aún así no se arrepiente. Aún así no se arrepiente. ¿No? Como cuando en la historia del rico y Lázaro, el hombre rico le dice a Abraham, exclama: por favor envíale a Lázaro de regreso a la tierra, porque tengo 5 hermanos. Que les avise que era cierto este lugar de tormento, que les advierta de que era cierto el infierno. Y Abraham, ¿qué le dice? A Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Pero acabamos de ver, ¿no? Cuando ellos dicen Moisés y los profetas, ¿de qué están hablando? De la Biblia. Y Abraham le dice: tus 5 hermanos que están vivos todavía tienen la Biblia. Que crean la Biblia y entonces entenderán que el infierno es verdadero. Ahora, el rico le dice: no, padre Abraham, no cree, como yo tampoco no creía, pero si alguien regresa del infierno y les dice era real el infierno, entonces creerán. Ahora, la respuesta de Abraham es asombrosa, ¿no? Y Abraham le dice: si no creen a Moisés y a los profetas, o sea, si no creen a la palabra escrita de Dios, tampoco creerán si alguien regresa del infierno. Tampoco creerán. Y así es. El mundo entero va a ver a Moisés y a Elías que resucitan. Y no solo eso, sino que son llevados al cielo. Pero no van a creer. Ni aún así. Es tan grande la dureza del hombre. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra. Y la 10ª parte de la ciudad cayó. ¿De qué ciudad estamos hablando? De Jerusalén. De Jerusalén. Y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, dirán gloria a Dios, pero no se arrepienten. Dirán: esto lo hizo Dios. Aquel centurión que cuando el Señor Jesús expiró, ¿no? Luego de 3 horas, porque las últimas 3 horas de Jesús crucificado, la tierra se volvió oscuridad completa durante las últimas 3 horas. Y cuando Jesús expiró, el jefe de los soldados dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Reconoció eso. Pero la pregunta es: ¿se arrepintió o no? Esa es la pregunta. La gente darán gloria a Dios, pero se arrepentirán. Eso es lo necesario, el arrepentimiento verdadero. No solamente reconocer: sí, ya eran de Dios, pues eran de Dios, pero siguen con su misma vida, sin arrepentimiento. Y la próxima semana, el próximo domingo, vamos a continuar, porque viene la 7ª trompeta y viene la consumación del tiempo de Dios. Es extenso este periodo de los siguientes capítulos, cómo habla Dios de la victoria sobre el reino satánico y cómo se va a consumar el misterio de Dios. Y recuerden una cosa, ¿no? Nosotros que habremos ido con el Señor al cielo, en el momento del rapto, vamos a estar con el Señor en el cielo mientras se desarrollan los 7 años de la tribulación en la tierra. Nosotros estaremos con el Señor en el cielo. Y al finalizar los 7 años,
nosotros vamos a venir con Él. Además, la iglesia ya habrá contraído matrimonio con el Señor Jesús, ¿no? Antes de su reino, el Señor se va a casar, las bodas del Cordero. Antes de que Él comience a reinar en los 1000 años de su reino terrenal, contraerá matrimonio con su iglesia. Nosotros que somos la iglesia del Señor. Y ya habiéndose casado, el Señor Jesús descenderá junto con nosotros a la tierra y vencerá por fin a Satanás y al anticristo y comenzará a reinar en su reino terrenal aquellos 1000 años de su reino en Jerusalén, que repasamos, ¿no? Todavía no es eterno, es un reino terrenal, todavía no es un reino celestial, su reino terrenal durante 1000 años. Cuando terminen los 1000 años de aquel reino terrenal del Señor Jesús, recién entonces vendrá la eternidad y vendrá el reino celestial, ya no un reino terrenal, vendrá el reino celestial del Señor Jesús. ¿Quién será la esposa del rey? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor y la esposa de Cristo seremos, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios. Les invito por favor a ponerse de pie y vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, Padre bendito, por tantas maravillas que están escritas en tu palabra. Muchísimo antes que estos acontecimientos se produzcan, ya están anunciados, ya están escritos en tu palabra, Señor. Gracias porque nos has revelado aquellas grandes cosas que han de suceder. También has mantenido algunas pocas cosas en secreto, como las voces de los 7 truenos, las has guardado y las has sellado hasta el tiempo final, cuando serán pronunciadas al mundo entero aquellas voces de los 7 truenos que han de hablar. Padre Celestial, gracias por el misterio tan grande de que tú llamaste a tu iglesia, a nosotros de en medio del mundo, para ser la novia de Cristo como somos ahora y para ser muy pronto la esposa del Salvador, el día de las bodas del Cordero. Gracias, Señor, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar el último.